Bienvenidos a otro episodio más de VTR Podcast. En esta ocasión estamos con... Tenemos un par de personas... Interesantes. Interesantes, Sí. interesantes. Bueno, pues por un lado aquí a mi izquierda tenemos a alguien que es un privilegio puede estar contigo, Antonio Simoni. Antonio, tú tienes un currículum que es para aburrirnos, la verdad. Tienes un currículum... A ver, sí, me voy a olvidar muchas cosas, pero a ver. Seguro. Bueno, profesor en la Facultad de Teología, de La Carlota, pastor en la Iglesia de La Carlota, presidente del Consejo Provincial de Córdoba, vocal nacional de Alianza Evangélica Española. Y bueno, me estoy dando cosas seguro, ¿no? Sí, seguro. Lo importante es que soy un aprendiz, esposo, padre e intentar hacer lo mejor en lo que uno está. Luego los currículum y las cosas, palabras, y eso es lo de O sea, menos. como tengo que presentar aquí a la gente para que Claro. digan, mira, Sí. claro, son unos locos que se han puesto a Queda un hablar de nada. poquillo bien eso, ¿no? Y Pues sí, después, a mi izquierda tenemos a David Güemes, historiador también, Sí, señor. un máster Eso en dicen. historia, hizo el TFM del protestantismo español y cómo vivían ellos en esa época. Entonces, bueno, tenemos a estos dos peces gordos, literal, de la historia de España. Claro, que es historiador, que no lo Sí, he o sea dicho. que- ¿eh? sí, eso se lo ha pasado, historiador. Sí, somos Entonces, los hemos dos. traído a estos dos historiadores por algo muy especial. Y es que queremos conocer el pasado de nuestra historia como protestantes en España. Entonces, lo que venía pensando a la hora de, digo, ¿qué les pregunto yo a ellos para educarnos un poco y que nos puedan transmitir? Y creo que la mejor pauta para empezar es la pregunta de cómo vivían socialmente los protestantes. Porque sí que es verdad que tenemos un regalo teniendo a vosotros dos, porque tú estás especializado en un siglo y David Güemes está especializado en otro siglo. Entonces vamos a hacer como una referencia y una similitud en decir, bueno, en este siglo pasaba esto con los protestantes y capaz que Güemes diga, bueno, pues en el otro siglo hubo estos cambios o seguían igual. Eso. Entonces quería empezar con esa pregunta de cómo vivían nuestros antepasados. Y el que quiera, pues empieza esto, conversación pura y dura. Muy bien. A ver, ¿de qué siglo partimos? Partimos Eso del es. siglo XVI. Eso es importante, Venga. sí. La reforma en España hay que partir. Lo que tú has dicho, has insertado una palabra muy interesante, Bruno, cuando dice de educar. Educar, Creo claro. que el gran fallo que tenemos es que no conocemos nuestro pasado. Ujú. Y muchas veces pecamos nosotros. Otra cosa es el tratamiento historiográfico que ha tenido diferenciado el estudio del protestantismo en España. Pero es que, hombre, que no conozcamos nuestra historia. En el siglo XVI a España llega el Evangelio por diversas vías. El puerto comercial de Sevilla, los colportores, los tratados, que había mucha comunicación con Alemania. Carlos V tenía un imperio unificado y entonces era mucho más normal esa circulación de tratados. Ujú. Pero en España, casualmente, cuando usa el concepto social, me gusta, Bruno, porque es el único país de Europa que empieza las reformas por las capas altas de la sociedad. Las congregaciones de Valladolid, de Sevilla, eso eran gente toda de la alta sociedad, Eso es gente interesante. de la aristocracia. Es vaya. interesante porque siempre se nos habla de, perseguidos, Mm, pero no privilegiados. sí, Y lo que te está diciendo es que empezamos desde arriba, como quien dice. sí. Y sí, aunque muchas veces parece que el evangelio que nosotros vivimos es como el evangelio de los pobres, ¿no? Es como, sí, porque Dios te hace falta porque no tienes dinero, o porque hay enfermedad, o porque me parece que cuando lo tienes todo no te hace falta Dios, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo empieza justamente el evangelio en España, el protestantismo, ¿no? Propiamente hablando, porque parte de algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea, eso es muy interesante. Sí, hacia el siglo XVI, un siglo de grandes preguntas. Había epidemias como la pandemia que hemos pasado Sí. ahora. El siglo XIV-XV fueron así. Y la gente, cuando hay catástrofes naturales, empieza a hacerse preguntas trascendentes. Dicen que esto fue también la cuna de que la gente volviera, ese volver a las fuentes, que es el Renacimiento, y entre ellos volvieron a la palabra de Dios. Lo único que ha pasado inconmovible a lo largo de la historia. Y de ahí que también, indistintamente de capas y de estratos sociales, el drama del ser humano es que es el único ser vivo que sabe que va a morir. Y cuando aprietan también las tornas, vuelve a las cosas inconmovibles y entre ellas la palabra. Y eso fue en el siglo XVI. La alta sociedad, la baja, pero en España da la casualidad de que fueron la aristocracia, la gente de la corte en Valladolid, en el caso de Sevilla también fueron gente de la nobleza. Es muy interesante. Y de ahí luego fue a todos los estratos. ¿Hay alguna persona a destacar dentro de esta alta sociedad? No sé, alguien que diga, mira, pues esta persona, o que tú digas, esto fue un bombazo para la sociedad de aquel entonces,
que una persona de renombre como esta Ujú. se haya hecho protestante. Ujú. Profesor Güemes sabe mucho de los primeros Bueno, protestantes. más o menos. A ver, El primer protestante español. Sí, Pedro Osma. bueno, ¿y quién era Pedromba? Claro, pon en contexto. Claro. Bueno, Simonini nos lo explica, que sabe más del siglo Adiós. XVI. Es que él es del siglo XX. Antonio. Bueno, una de las personas más importantes que se convierte, está el primer creyente, el primer mártir también, pero mira, voy a destacar uno ya que este programa tiene un ámbito, bueno, ámbito internacional, pero habéis empezado por Andalucía, a Rodrigo de Valer. Una persona muy desconocida que hasta hace 5 o 6 años no se le hizo un monumento en San Lucas, donde él muere en un claustro de un convento. Hablamos de Sanlúcar San Lucas de Barrameda. Barrameda, efectivamente, mira, cerca llevamos de casa. vuestra Sí, tierra, sí, sí, claro. tal cual. Ujú. Allí, pues este hombre, él es natural de Lebrija y él de pronto en Sevilla sale con un mensaje y dice que ha conocido a Dios. Una expresión un poco rara. La Inquisición lo encausa, lo toma por loco y lo devuelve, porque también, bueno, era de la nobleza y no podíamos quemar así a la ligera a alguien. Pero él sigue diciendo que su vida ha sido transformada, que ha tenido un encuentro personal con Dios y claro, este hombre es de la nobleza, un hombre que tenía acceso a literatura y resulta que llama la atención del canónigo magistral de la Catedral de Sevilla, el doctor Egidio, conocido, su nombre era Juan Gil, y entonces habla con él y resulta que este hombre de loco no tenía nada, estaba muy cuerdo y tenía una teología que, claro, daba en la línea de la flotación de hasta ese momento lo que se pensaba. Y llegan a la conclusión que este hombre tenía razón, había tenido un encuentro personal con Dios y no había nada que contradijera la escritura. Este hombre empezó a predicar, a denunciar los abusos, que era lo que más se conocían los reformadores el siglo XVI. Finalmente, por tercera vez lo encausan y muere con San Benito Perpetuo, dice el auto de fe, y muere en un convento. Y yo quisiera honrar también su memoria, porque alguien que salió como protestante, cristiano, evangélico, lo que quiera, pero no se conocía el término protestante no se conocía entonces, pero era un hombre que rompía con lo que había hasta ahora en cuanto a lo religioso, y se llamaba Rodrigo de Valer. Luego está Ana Borges, hay muchísimas, doctor Constantino, las monjas Francisca de Chávez, Leonor Gómez, el prior del monasterio de Santiponce, en fin, hay luego muchísima gente, pero bueno, por detrás Ha mencionado algo curioso, y es que este hombre sale de una buena posición, ¿no? Si no me equivoco, lo que has Sí. dicho, pero de esa buena posición es señalado. Sí. Y eso, y quieras o no, a lo largo de la historia vemos un montón de persecuciones. Has mencionado los autos de fe también, Sí. entre todos los tipos de persecuciones que hay. Pero antes de ir a eso, que quiero que nos quedemos con eso, por si se me va la pinza y no me acuerdo de las persecuciones. Lo que suele pasar en ti, que se te va la Sí, pinza. que se me va la pinza. Que, Güemes, tú nos pudieses hablar de la condición social de los protestantes en el siglo XX. Ujú. Porque sí que hay algunas variaciones interesantes en el cambio. Bueno, ¿no? a ver, vemos que en el siglo XX es un siglo que viene el siglo XIX de mucha inestabilidad política, de muchos cambios de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que en todas las constituciones vemos que ser español significa ser católico. Fuera de ser católico no se puede ser español. Entonces, claro, los protestantes que se declaraban españoles, que eran protestantes, pues estaban marginados, vistos mal, comparados a una secta, lavado de cerebro, ¿no? Porque, claro, en la sociedad estaba metido eso en la cabeza de que español significaba ser católico. Y fuera de eso no se podía ser español. Incluso se decía, ¿no?, que los protestantes eran los extranjeros, los que venían de fuera. Claro. Que era muy raro que un español fuera protestante. Entonces estaba ese hecho social, ¿no? Ese lavado de cerebro que había en las constituciones y demás. Que decían, o sea, literalmente decían, un español no puede ser protestante. Sí. Y si es protestante es porque algo ha pasado. Entonces, Así es, así es. entonces por ejemplo, al igual que Antonio dice que el protestante, había varios protestantes que eran de la nobleza y demás, ¿en el siglo XX pasa lo mismo o no? Bueno, es que en el siglo XX hay protestantes de todas las clases sociales. Ujú. Es un siglo, bueno, ya estamos hablando de que hemos avanzado bastante en años. Ujú. Y
y la sociedad avanza mucho. Ujú. No como el siglo XX no todavía ha avanzado como ahora mismo, pero sí que vemos que hay de muchas clases sociales, no solamente personas de la nobleza y tal, Ujú. sino que de todos lados. Pero sí hay una rama, el protestantismo que habla David viene de la Segunda Reforma, y recordemos también que la Segunda Reforma, la influencia de la minería fue muy importante, ¿Verdad? y hubo un tiempo en España en que los protestantes eran ingenieros, gente muy solvente, y de hecho la influencia que tenían por su ciudadanía extranjera propició también la apertura de muchas capillas en el siglo XIX. Las primeras escuelas vienen de la mano casi de los Ujú. lugares donde había minería. Así que también se vuelve a repetir eso. Muy En bien. fin. Yo tengo una Sí. preguntita antes de seguir obviamente con el guión que tenemos. Em, hemos comparado un poco cómo eran las dos sociedades dependiendo de la época, ¿no? Pero para conocer un poco más de nosotros, a mí hay algo que me gusta un montón y es la historia, porque Bruna ha mencionado que si eres protestante no eres español, ¿no? Esa forma de Mm. pensar. Sí, sí. Claro, y esto parte del hecho de que todo el protestantismo venía de fuera. Ahora, al punto de la pregunta a la que yo quiero llegar es, ¿nos podía hablar un poco acerca de cuando llegaron los colonos por la zona de Córdoba? No sé si también se da, como en la Calota, no sé si eso también se da en otras provincias, si solo pasa en Córdoba, porque al fin y al cabo es un poco también de nuestra historia, ¿no? Entonces es muy interesante para... Es largo, ¿eh? Mm. Para poder conocernos un poquito más. Entonces, eso, me gustaría poder escuchar un poquito hablar acerca de eso. Es algo que me gusta un montón. Bueno, pues los colonos, lo que te refieres es que a lo largo de toda Andalucía, en el siglo XVIII, se crean una serie de poblaciones como un experimento social de Carlos III. España ya había aprendido la lección, que se había quedado ya fuera de Europa, del progreso, las invasiones francesas, nos habíamos quedado descolgados, el siglo de oro quedó ya lejos, y este rey quería de alguna forma revivir, ¿no?, ese espíritu que teníamos del imperio español, y entonces hace un experimento social de traer colonos de Centro Europa, fíjate, no se fiaba de los españoles, os trajo extranjeros, para hacer nuevas poblaciones, aunque vinieron algunos valencianos también. Finalmente trae 7.500 y en una serie de poblaciones, desde la Carolina, la Luisiana, hasta Cádiz llegó, en Sevilla, y estableció la Carlota como la capital de las nuevas poblaciones. Y entonces ese experimento social fue muy interesante, porque tenían que ser extranjeros católicos, pero esto él lo subcontrata a un Pablo Olavide, lo subcontrata a un general prusiano, y este se le olvida la cláusula, y finalmente se calcula que entre el 60 y el 90% de esos colonos eran protestantes, con lo cual se da lugar a un experimento sociológico sin precedentes, una sociedad insertada en otra. Y es muy interesante porque, mira, por ejemplo, uno de los documentos que tenemos en el Departamento de Historia, una colona que para casarse tiene que reconocer que es luterana, se llamaba Catalina y era de una aldea de aquí, de Fuencubierta. Entonces, claro, la Inquisición tiene que depurar todo eso. Así que, pero ahí quedó. Y muchos de los colonos que fundaron estas tierras eran protestantes. Y eso fue un Bueno, hecho muy por un lado, notorio. gracias Antonio, porque ha traído un montón de cosas que luego Sí, la... que lo la... esté mirando en Spotify no lo va a entender, pero que se meta Claro. en YouTube y vamos a ir después pues, enseñando a la cámara Exactamente, hay varias cositas. Pero el entonces, material. algo muy interesante porque, por ejemplo, yo no tenía ni idea de todo eso. O sea, algo muy interesante. En el siglo XVI, ha mencionado Antonio que los protestantes eran españoles, de la nobleza. Pero luego, en el siglo XX, los protestantes ya más bien se les relaciona con extranjeros, no con españoles. Exacto. Y en el siglo XVIII es cuando del extranjero vienen los protestantes. Entonces, fíjate cómo en el siglo XVIII Sí. se tergiversa, ¿no? Y ya pensamos que el protestantismo viene de fuera, cuando realmente el protestantismo ya lleva en España, aunque capaz a menor escala, por decirlo así, desde el siglo XVI. O sea, que no es que haya sido algo de fuera, sino que ya estaba en España, ¿no? Sí, eso por causa de la Inquisición, ¿no? De cuando la Inquisición se entera de los dos grandes focos que hay en el siglo XVI, Valladolid, Sevilla, pues quiere acabar con ellos. Ujú. Entonces, claro, el protestantismo, estamos hablando que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, con la llamada Segunda Reforma y tal, viven bajo la clandestinidad. Tampoco, por ejemplo, siglo XVII, siglo XVIII, tampoco tenemos mucha documentación para saber cuántos
protestantes había en España, porque estaban bajo la clandestinidad. Ujú, Pero se calcula que sí, que había protestantes en España. ujú. Todo parte de por causa de la Inquisición, que quiso como cortar eso de España, ¿no? Por ser ultracatólica y la única religión Vale, de España. y algo muy interesante entonces también, para que podamos ir aprendiendo, los dos focos protestantes han mencionado, son en Sevilla y en Valladolid. ¿Por qué? Cada uno tenía una característica fundamental. Sevilla tenía la exclusividad del comercio con el Nuevo Mundo. Reyes católicos otorgan a Sevilla que todo el comercio de India se gestione a través de su puerto, del puerto de Sevilla. Entonces esto provocó que hubiese mucha circulación. Uno, era una ciudad cosmopolita, la primera imprenta que viene a España viene a Sevilla, muchas cosas, la primera fábrica de tabaco, todo. Lo segundo es Valladolid. Valladolid es porque estaba la corte. Ten en cuenta, la corte está allí hasta 1600 y entonces el lugar donde estaba la corte y esa comunicación con el resto del imperio de Europa hace que ya por sí mismo la capital de un país pues tenga esas posibilidades. Y por eso fueron Sevilla y Entonces estamos Valladolid. hablando en Sevilla porque tiene, bueno, como dice, con el Nuevo Mundo, ¿no? Con Eso América y demás. Eso es, Y luego Valladolid porque era la capital de de España, España. y entonces tenía esas relaciones con otros países europeos, ¿no? Efectivamente, sí. Ok. Ok. Aunque también había ahí también constancia en Granada y en Barcelona, había también congregaciones protestantes. Pero Felipe II se enfocó en estas dos. Y como decía David, en cuanto la Inquisición, bueno, puso toda la carne en asador para exterminar estas congregaciones. Y hasta donde sabemos, lo consiguió. Pero los archivos no lo han dicho todo, ¿eh? Y esto está en permanente revisión. Cada vez que tenemos posibilidades de acceder a trabajo de campo bien hechos, rigurosos, vemos que hay mucho más de lo que se piensa, es mucho más de lo que se piensa. Digo que antes mencionaste los autos de fe. Mm. Los autos de fe son los tipos de persecuciones del siglo XVI. Eso es. Pero, ¿qué tipos de persecuciones viven los protestantes desde el 16 hasta el 20? O sea, abarcan muchos años, la verdad. Sí. Pero qué... O sea, un montón. Madre mía. Sí. Pero, ¿qué tipos de persecuciones vosotros diríais? Estas dos fueron las más potentes y fueron las más conocidas y las que todo protestante debería conocer. A ver, la Inquisición es un instrumento religioso en manos del Estado, en manos de la corona, que eso solo se da en España. Entonces, claro, sirven para depurar. Estamos en un periodo donde había que demostrar que uno era los cristianos viejos, el término que se dice. Y entonces, claro, en medio de eso llega la Reforma. Entonces ellos no tienen muy claro, desde 1480 en adelante, los herejes, los judíos, los falsos conversos. A los herejes, a los protestantes, era precisamente porque esa unidad religiosa requería un control especialmente de la doctrina, y cuando alguien accede a la Biblia en su idioma, empieza a descubrir que puede dudar de lo que se le está enseñando hasta ahora. Y entonces todo este pecado de herejía era gravísimo, y eso se estuvo hasta 1834 en nuestro país, que fue de los últimos lugares de Europa que, mientras nuestros vecinos ya tenían casi democracia, nosotros quemábamos al que pensaba diferente. Ya. O sea, esto ha sido Ya, somos cuatro privilegiados ahora, ¿eh? Y no 4 conocer siglos, todo. vaya, así es. Pero eran herejes, el tener la Biblia hasta 1800, bien entrado el siglo XIX, no era delito en España tener una Biblia que no estuviera autorizada por las autoridades. En fin, la verdad es que los protestantes lo han pasado más a lo largo de la historia siempre. Cualquier sospechoso a la quema. Claro, es que la Inquisición tenía eso, lo que era el proceso de delación. Yo podía denunciarte a ti sin pruebas y automáticamente eso ya estaba encausado por la Inquisición, si te había un auto de fe. Y eso trajo en España, cuando en España se dice esa es la España profunda, desconfiado de gente, es que hemos estado en una cultura, permitidme la expresión, mamando que yo podía ser sospechoso a mi vecino. Y a veces por cuestiones de herencia, de lindes, se acusaban uno a otro, y bueno, familias enteras iban a la Inquisición por asuntos como no hacía falta. Sí, para asuntos personales que no Madre tienen nada que ver Personales, con... efectivamente. Y el caso del foco de Valladolid tiene un hecho curioso, que fue denunciado por una mujer, por la esposa de, creo recordar que leí, Juan García, que resulta que vio que su marido iba por las noches, ¿no? Porque se reunían por la noche en el foco de Valladolid,
y vio que su marido se iba por la noche, ¿no? Sospechó que a lo mejor le estaba siendo infiel y tal, y descubrió que se estaba reuniendo en ese foco protestante y demás, y se fue a archivar a la Inquisición. Y a partir de ahí es cuando entra la Inquisición al foco de Valladolid. Es bastante curioso Sí. lo que leí, Sí. lo que leí hace poquito. Las denuncias estaban a la orden del día y se mezclaban todos los aspectos. Entonces, uno de los últimos autos de fe que leí, el hombre fue denunciado, era un comerciante de telas, que tampoco había una constancia, pero seguramente levantó sospecha entre los comerciantes y bueno, acabó. Y el auto de fe es terrible, desde que lo pasean por la ciudad hasta que acaban certificando que las cenizas ya se han apagado al día siguiente y ya sí, está muerto. Fue terrible, eso fue Qué terrible. fuerte. Bueno, ahora esto va a ser súper gracioso y esto va a ser como episodio especial porque hay alguien al que le voy a preguntar y después vamos a hacer el enlace con Güemes. Hemos hablado de las persecuciones y abusos de el Estado e Iglesia Católica a los protestantes. Pero es súper interesante de que aquí tenemos al nieto de Pepa... Bueno, es verdad, Vaya. que ella vivió en el franquismo. Sí, señor. Ujú. Yo el otro día estaba hablando con Güemes y yo le digo, ¿tú conoces a alguien del franquismo? Y me dice, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ostras, si Pepa nos ha contado historias de lo que ella vivió cuando abrió, bueno, en plan, cuando abrió la primera iglesia en Ronda. Entonces, la pregunta va a Jorge de que cómo era esa época, porque tú la has escuchado de tu abuela, como diría Antonio, en plan, Eso la has es. mamado años de decir, guau, en plan, siempre escuchando las mismas historias, Ujú. y después que Güemes pueda acreditar esto, incluso con una cosa que ha traído. Ah, sí, la he traído. Sí. Pues, a ver, ¿qué puedo contar? Bueno, pues yo recuerdo de mi abuela contarme cosas como, bueno, ahí en aquella época no se podían reunir en una casa, más de no sé cuántas personas eran. Güemes, Antonio, ¿cuántas personas eran? ¿8? ¿Más de 8? No. Bueno, no. en el franquismo el derecho de reunión estaba prohibido porque era un síntoma de que se estaba realizando Eso a lo es. mejor un golpe de Estado. Claro. Entonces Claro, estaban entonces prohibidas. mi abuela siempre decía que cuando hacían la reunión en alguna casa, pues la dueña de la casa se ponía en la puerta, se asomaba, se miraba por la calle, venga, que salgan dos, y salían dos. Y al rato, miraba Madre otra vez, mía. venga, que salgan dos, y salían otros dos, ¿no? O por ejemplo, cuando, claro, mi abuela y mi abuelo cuando se casaron renunciaron a la iglesia católica para casarse, y entonces, claro, ya como que les tacharon, y entonces, tipo, mi abuela iba a la frutería, y entonces a ella, tipo, ella llegaba, y aunque hubiera, yo qué sé, 5 mujeres antes que ella, pues las quitaban a las 5 y pasaba mi abuela, las despachaban rápido para que se fuera, para que no estuviera en la frutería, ¿entiendes? Madre mía. Ostras. Entonces cuando ella entraba, venga, ¿qué quieres esto? Toma, venga, vete. Y la echaban, ¿sabes? O capaz en alguna pastelería, en una cafetería, pues no les dejaban entrar, o ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo que le tiraban piedras a las ventanas. Esas cosas sí me las contaba muy, muy de seguido, sí. Algunas cositas. Madre Sí. mía. Sí. Acredita tú. Sí, a ver, todo tenemos que partir, ¿no? De la guerra civil, cuando se desarrolla la guerra civil y el término del anti-España. El anti-España es un término que muy poca gente conoce, ¿no? Que es bueno, el proyecto que tiene el franquismo es volver a las bases de la auténtica España, por todas las repercusiones, los problemas que hubo durante la Segunda República y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para crear esa nueva España es necesario eliminar la anti-España, todos los enemigos que puedan poner en peligro ese nuevo proyecto. Entonces hay que incluir ahí a los protestantes, porque los protestantes no eran católicos. Y la base del franquismo es el término de el ultracatolicismo. Entonces, claro, todo lo que tenga que ver con protestantes hay que quitarlo del medio. Ahí también se desarrolla todo el tema de los fusilamientos de los protestantes durante la guerra civil y tal. Después en el franquismo vemos diferentes persecuciones, ¿no? Y una de ellas es el que tengo aquí, justo, es una denuncia, ¿vale? Por reunirse en una casa. Porque claro, durante el franquismo, bueno, durante el primer franquismo, en el segundo también hay, pero sobre todo en el primer franquismo podemos encontrar multas a los protestantes por reunirse clandestinamente en una casa. ¿Qué pasa ahí? Que es lo de que tenían que ser pocas personas, porque ahí entramos también un poquito con los chivatazos.
imaginaros que en una casa entran 10 personas y yo soy el vecino que está enfrente. ¿Qué pasa? Que cuando veo que están entrando un montón de personas y tal, ¿qué hago? Pues llamo a la policía y le digo, mira, es que mi vecino de enfrente, estoy viendo muchas personas dentro, tal. Entonces la policía, pam, pam, entran a la casa, ven que hay un montón de personas, pues multas, por reuniones clandestinas. Y ahí es donde entran los protestantes, porque durante los primeros años del franquismo, que son años muy, muy difíciles para el país, porque están saliendo de una guerra, hay hambre, hay escasez, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no se pueden reunir. Entonces, ¿qué hacen los protestantes? Si no se pueden reunir y hay negativa de la apertura de lugares de culto y de los lugares de culto que había antes de la guerra, muy pocos están en uso, pues ¿qué hacen? Pues reunirse en las casas, los protestantes, los domingos, etcétera. Entonces ahí entra toda la negativa esta de las multas. Que no estamos hablando de multas que están de 50 pesetas. Para entonces, 50 pesetas eran mucho. Y hay un dato muy curioso que descubrí en el Archivo Evangélico de Barcelona, que es que una iglesia de Barcelona resulta que tuvo multas, un montón de multas a los diferentes integrantes, y la propia iglesia, otros creyentes, dieron ofrendas para pagar esas multas. Súper curioso. Y es que casi se pagó todas las multas con esas donaciones. Y es curioso, ¿no? Es un dato que no está en ningún libro ni nada, sino que está en el Archivo Evangélico de Barcelona. Iglesia. Sí, iglesia siendo iglesia. Sí. Es un dato muy curioso. Guapo. Qué guapo. Sí, aparte, literalmente pone aquí, lo leo para para darle más peso a la palabra, pone multa de 50 pesetas. Bueno, he acordado el importe de la multa de 50 pesetas por el motivo en el margen expresado, por participar en una reunión clandestina. 23 de junio de 1944. Ya, Sellado por el estado de... Por quien tenga que estar sellado. Sí, en Barcelona. ¿Tienes algo para enseñarnos? Mira, Enseña. sí, precisamente de esa época, de los años 50, unos bautismos, que bueno, muy habituales en el mundo evangélico, se hacen en un río, y esto acabó con la policía que llegó, a ver si se ve así, desde ahí se ve mejor. Le pondré el Y bueno, zoom. Ahí está. y ahí acabó. Algunos de ellos viven todavía y lo recuerdan. Fue unos testimonios orales magníficos como el que ha compartido Jorge de su abuela. Y ellos comentan que estaban en el río, unos vigilaban, unos llevaban a cabo la ceremonia del bautismo, pero en este caso llegó la policía en mitad del acto y tuvieron que salir corriendo. Gracias a Dios, eso ya son otros tiempos ya pasados. Sí, sí. Pero es súper bueno saberlo. Porque Sí. uno después se va a bautizar a la playa y no agradece por bautizarse en la playa. A nosotros en Estepona nos bautizamos en la playa y hacemos una barbacoa, ¿sabes? Y estamos ahí todo bien. Madre mía, cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado. Ya ves. Si no nos molesta la policía, además la policía viene y capaz se queda mirando. Sí, sí. Mira, este otro también, de un estudio que hacemos en el Departamento de Historia, tumbas que estuvieron tapadas, clandestinas. Mira, en este caso Jesús pone me ama. Jesús me ama en Jesus inglés loves y aparece ahí. Y esto estaba tapado hasta que no llegó la época de la democracia, no se descubrió porque se enterraban aparte. En este caso se enterraban a los que se suicidaban, los que estaban en el limbo según la doctrina católico romana, niños sin bautizar, gente que se suicida y gente que no se ha bautizado. Y ellos, junto con los protestantes, los enterraban en unos departamentos que tenían los cementerios anexos, departamentos civiles. Eso ya se quitó, gracias a Dios. Es un detalle porque no todo el mundo lo sabe. Estamos hablando de que en aquella época, cuando una persona fallecía, solo estaban en el cementerio, por lo que nosotros entendemos por cementerio, solo estaban los que eran católicos, Eso es. ¿verdad? Sí. Hablando un poquito Porque de eso. era un lugar santo, entonces, Eso claro, es. para ellos solamente podían estar en ese lugar santo los católicos. Sí. Entonces los protestantes, como decía Antonio, se enterraban aparte, como que fueran... O sea, fuera del escoria, cementerio. Sí. Eso. Ese caso en España, la primera vez que se da un caso que muere un protestante en el periodo de ya la democracia, después de Isabel II, en la época tras la Revolución la Gloriosa,
y se da un caso y no se sabe dónde enterrar al niño porque los cementerios son todos católicos. Entonces, por decreto, el gobernador civil de Córdoba dictamina, bueno, hay un decreto en el que cada cementerio tiene que crear un departamento para que se puedan enterrar. Y el caso fue curioso. En verano de 1871, un niño, se llamaba Rafael Castillo, con 7 años, estuvo una semana en su casa sin saber dónde enterrarlo. Y esto provocó, fue muy notorio a nivel nacional. Yo me acuerdo de mi abuela que me decía que en aquella época donde se le enterraba era en el Sin Dios. Era el nombre, por lo menos como ella le sí, llamaba, sí, sí. y ella siempre me decía, el Sin Dios es donde se enterraban a los protestantes. Entonces ella me cuenta, no sé si es el primero, si no, o sea, eso no lo sé, pero sí sé, a ver si vosotros podéis ubicarnos un poquito más, de un misionero que estuvo en Ronda, a posible ahora no me sale el ¿Dalton? nombre, Dalton. Ah, sí. Roy Dalton. Roy Dalton muere y entonces, ¿qué pasa? Que mi abuela decía el vicario de la iglesia, cuando él conoció a Roy Dalton. Entonces, cuando falleció, este hombre de la iglesia católica dice, no, este hombre, aunque era protestante, yo he podido ver por mí mismo que era un hombre de Dios. Y Bueno, entonces, ya. en aquella época, no se enterraban en el Sin Dios, pero claro, yo no sé si es solo a nivel de Ronda, a nivel de Andalucía, a nivel de España, no lo sé, pues eso pregunta si me puede ayudar. Mi abuela me cuenta cómo Roy Dalton al fallecer sí lo entierran en el Sí. cementerio, ¿sabes? Y que después de eso, claro, no sé si es el primer caso que se da, si ya se estaban enterrando. En Ronda, por lo menos, nunca se había enterrado a alguien en el cementerio Dentro de- como tal. sí, sí, Y Roy es el primero. seguramente. Y después, como al mes y medio, me decía mi abuela que falleció una mujer de la iglesia. Entonces, cuando falleció esa mujer, la iban a enterrar en el Sin Dios. ¿Entiendes? Porque ya no era alguien que el vicario de la iglesia católica había visto, que era un hombre de Dios. Entonces mi abuela me contaba que mi abuelo en ese momento estaba pastoreando la iglesia. Mi abuelo dijo, no, ella es tan y mujer de Dios como el hombre al que enterraste en el cementerio. Y que no, y que no, y que no. Y como que mi abuelo dijo, bueno, pues ahí vamos a dejar el cuerpo hasta que os dé la gana que se entierre en el cementerio. Y como que se plantó ahí mi abuelo. Y no sé si fue como una semana o algo así que pasó, hasta que finalmente cedieron a enterrarla en el cementerio. Y por lo menos en Ronda fue a partir de ahí cuando ya se empezó a poder enterrar a las personas dentro, a los protestantes dentro del cementerio. Claro. Pero claro, no sé en la historia dónde encaja eso. Si es quien abrió la veda o si ya eso ya estaba abierto en otros lugares. No sé si tenéis algún dato de eso o no lo tenéis. Bueno, a ver, yo, por lo que sé, ¿vale? Una cosa es la teoría y después otra la práctica, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en este caso no lo sé con exactitud, pero sí, por ejemplo, los gobernadores civiles de los diferentes lugares podían tener la potestad, por ejemplo, en el caso de abrir lugares de culto, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Ronda tuvo con el permiso del gobernador civil de Málaga, el permiso de la apertura de la iglesia de Ronda siempre y cuando no se escuchara desde fuera, sino Ese lo desde tengo en mi dentro. casa, ese documento. Ese documento está por algún lado. Sí, lo de mi Entonces, casa. claro, En mi casa. a la hora de la teoría no era posible, pero dependía mucho de los gobernadores civiles, depende de cómo fuera. Entonces, Iban yo por entiendo- provincia, entiendo. Sí. Sí, yo Ok. entiendo que, por ejemplo, en el caso de los cementerios y todo, irá un poquito igual, Sí. ¿no, Antonio? Imagino. Sí, así es. Era el concepto de los que morían fuera de Roma, no se podía enterrar en el lugar santo. Y de ahí que hubo, eso era un problema, porque había que gestionar dónde entierra a una persona, independientemente de su confesión religiosa, era un problema municipal. Pero fíjate lo que son las cosas. El testimonio de Roy Dalton, él enferma, él va a Estados Unidos, y ya enfermo de cáncer, que sabe que va a morir, vuelve a Ronda, al lugar, y ahí muere. Y el testimonio de él tuvo un reflejo en los medios de comunicación y bueno, yo he leído cosas de él. O sea, que a veces es más lo personal que lo que la confesión puede llegar a ser. Y fíjate, fue enterrado. Esto es un caso curioso, esto no se da mucho, ¿eh? Ujú, no, pero muy interesante porque, claro, de ahí te das cuenta lo que es ser persona en nuestra sociedad, por más que a uno le tachen, ¿no? Porque cómo pueden trascender las personas. Me acaba de recordar que mi abuela, cuando iban a la calle y querían con mucho cuidado, capaz dar un folleto o un Nuevo Testamento o cualquier cosa de esta, la gente lo rechazaba. Pero cuando decían, no, somos de los de Dalton. Ah, de los de Dalton, entonces sí, dámelo. Oh. Y mi abuela me decía eso, que muchas veces le rechazaban, decían, no, ¿ustedes sois de los de Dalton? Sí. Ah, entonces sí, dime, ¿qué necesitas, sabes? Fíjate. Todo Y lo por... más guapo de todo, que a mí me explota la cabeza, es que no hace tanto. Vaya. O sea, tú empiezas a pensar, y
un ejemplo, ¿no? El Internet. El Internet parece que está de toda la vida, pero lleva 20 años. Pero es Así que es. lo de la iglesia, que estamos hablando ahora, Sí, ¿qué sí. pasó? ¿Hace 50? Sí, 50. O sea, Dalton, el efecto de todo esto en Ronda una es locura. que el primer seminario protestante en España se inaugura allí, perdón, en Andalucía, de la denominación Asamblea de Dios, se abre en Ronda por la facilidad que hay allí, facilidad entre comillas. Y hemos cumplido 50 años en el 2018, pero esto fue antes de ayer, esto es... no hay nada. Literalmente. ¿Cuál fue el primer seminario protestante de España? El primer seminario se inaugura en el puerto de Santa María. O sea, ¿esto es ciencia 1800. cierta o hay discusión entre...? No, no. No, Esto esto sí, sí, es la verdad. no cabe ¿En el puerto de duda. Santa A María? ver, hay un mártir en la Segunda Reforma, que es Manuel Matamoros, que él se lleva un grupo de jóvenes a Lausana a formarlos, y esos vuelven, son los pastores, junto con esa época de la minería, que había escuelas por todas partes, escuelas evangélicas, y bueno, se dan varias circunstancias. Pero cuando se decide abrir, se decide primeramente en Córdoba por algunos aspectos. Ahí está el hermano de Matamoros, el hermanastro Rafael Blanco Medina, que lo lleva a cabo. Y él escribe en el año 1881 que no puede hacerlo en Córdoba, pero que en Cádiz son más aperturistas. Y se abre en ese año en el puerto de Santa María. El edificio existe todavía, yo lo visité y ahí estuvo muchísimos años. La el primer institución está seminario. cerrada como tal. Sí, Está el edificio, efectivamente. pero la institución ya... Sí, bueno, se trasladó a Madrid y... Ok, Pero allí fue donde se formaron por primera vez. Y bueno, tenemos hasta la qué foto fuerte. del primer Oh, graduado de locos, mi pana. para que quieran verlo. Y Increíble. este papel, documento, Sí. este es original, ¿no has Sí, sí, comentado? sí, claro. Esto es conmemorando su nacimiento. Él se llamaba Emilio Carreño del Toro y él fue el primer graduado, por ahí para que lo pongan. Bueno, aunque la foto parece más mayor, pero la gente era más joven La gente antes parecía más grande de antes. lo que Entonces, parecía. ¿qué edad podría tener Y esta persona en esa foto? Pues es que eso despista mucho. Él ahí yo creo que no superaba los 30 años. Él era un joven que funda con un pastor, No llegaba a los 30. Rafael Blanco Medina, y él funda varios puntos de misión, acaba siendo profesor en el mismo, la misma facultad o seminario teológico, se llama el Seminario Teológico del Puerto de Santa María, y luego acabó siendo pastor. Así que este otro también, que le hicieron un homenaje porque en un invierno perdió a todos sus hijos a causa de la gripe y Ostras. volvió al pastorado al pueblo. Este es Miguel Barroso Guillén, le hicieron un ¿Se sabe homenaje. dónde pastoreaba? Fue pastor en Villafranca, en Córdoba y en Granada. Y bueno, antes había mucha itinerancia también. Él luego fue a Sevilla también, Miguel Barroso, tenía un testimonio ejemplar y en una convención, en un congreso, le homenajearon porque a pesar de perder sus 3 hijos, estuvo un tiempo descansando, el tiempo de duelo, y volvió al lugar donde perdió su hijo a seguir pastoreando. Capaz. Has dicho algo muy interesante, perdón Sí, que te sí. corte. Has No, dicho no, algo dale, muy dale, dale. interesante No, porque ahora el concepto que tenemos de ya sea iglesias y dónde pastorear, dónde hacer un seminario, pues solo se nos viene a la cabeza Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Madrid, o sea, como ciudades grandes. Sí. Y ahora estamos en pastor en Villafranca. O sea, ¿entiendes? ¿Dónde fue el seminario? En el puerto. Sí. ¿Sabes Vale. lo que te quiero decir? O sea, eran de... Antes hemos mencionado, no recuerdo exactamente con qué, que era de San Lucas. Que no, Sí. no recuerdo que habíamos mencionado, pero date cuenta que antes realmente era como algo más... dice que se iba al Descentralizado, pueblo, sí. que descentralizado. Exactamente, todo lo contrario ahora. Eso Sí. yo creo que es algo en lo que estamos fallando. Es un ejemplo, es Jaén. Jaén, el concepto de la microhistoria, tiene una cantidad de testimonios, pero pueblos pequeños, pero con un testimonio tremendo de haber escuelas evangélicas en pueblos muy pequeños. Hasta tal punto que hay la escuela oficial de idiomas de Jaén, se llama Carlota Renfri. Fue una mujer, hija de un ingeniero, que se dedicó a enseñar inglés a los niños hijos de los mineros. Y eso se desarrolló en el ámbito rural. Estaba todo más descentralizado. O sea. Ahora, me da mucha Interesante eso. curiosidad porque existe mucha España y España es muy profunda. Pero casualmente todos los ejemplos que estamos mencionando son de la zona de Andalucía. Sí, ¿no? O sea, Tierra Así es, Santa, así es. tío. pan y aceite, el milagro de Dios. Pan y aceite. Yo lo siento por el catalán presente. Lo No, siento, pero Güemes. es interesante, o sea, porque cada cosa que contáis me decís, ¿no? En plan, en Granada,
en Sanlúcar, Sevilla, en sí. Sevilla, en no sé qué, salvo Valladolid, ¿sabes? Que queda un poquillo... Y bueno, ya que Pero- estamos, algo para mí es en histórico. Ronda, o sea, Algo para mí es histórico. Y siempre que puedo, cuando vienen amigos de visita, siempre les digo de ir. De hecho, en estos momentos está mi primo con su familia de Canadá y los quiero llevar a Sevilla para que podamos ir al monasterio de hombre. San Isidoro sí. del Campo. Y antes de entrar a ese tema, porque Ajá. ya podemos hilar con la otra temática Me parece que hay, fabuloso. es, hemos mencionado miles de personajes y la audiencia realmente, a no ser que sea súper espabilada, no va a recordar todos. Entonces, ¿qué personaje destacaríais cada uno de cada siglo? Personaje importante, relevante, pues sé que hay muchos Sí. y es una pena no mencionarlo todos, pero alguno que nosotros podamos decir, guau, es que este merece todo el mundo saberlo por esto. Ujú. Sé que hay muchos y muy importantes, pero por cuestiones de tiempo no puedo, capaz puede decir dos, Sí. pero Vale, mira, yo destaco siglo XVI, Casiodoro de Reina, un joven que se va a estudiar teología a Sevilla, acaba de monje jerónimo y en una habitación de 3x3 él decide traducir la Biblia al castellano. 12 años después y 10.000 kilómetros acaba ese proyecto. Esto se dice fácilmente, en 20 sí, segundos. fácilmente Pero aquella época que- Casiodoro de Reina, ¿A pata o a burro? andando. Sí, Pues, andando. sí, aunque él también el barco lo cogió, claro, Sí, cuando fue a y Londres. en la incluso etapa. huyendo por toda Europa por causa Efectivamente. de los espías que tenía de Felipe II y la Inquisición. Muy buen que se apunte. iba de un lado para otro, es decir, que vivía en constante peligro. Sí. Y No es nunca que lo huyera cogieron. fuera de ¿eh? España. Vaya. Luego y lo adiós, peligro. quemaron en. ¿Cómo se llama la palabra esa? En efigie, en estatua. Eso. Así que es un personaje fascinante y luego nosotros vamos mucho del Departamento de Historia, llevamos ya 20 años yendo varias veces al año y de verdad nos emociona ver allí en aquellas paredes donde era la vida. ¿Qué pasó en un joven para que decidiera traducir la Biblia al castellano? La edad de Cuando- Casiodoro en ese momento, cuando Cuando empezó a decidió. traducirla. Sobre 30 y Sí, poco. porque entró en el monasterio a los 26, creo, Sí, por sí. ahí más o Es menos. que la edad de él es un misterio. Sí. Todo lo sitúa en 1520 porque él dice pocos años antes de morir que está viejo y achacoso y los expertos hablan que podía tener 70. De ahí tiras para atrás y más o menos saca su edad. Pero yo el valor de que cuando voy al monasterio de verdad no puedo dejar de emocionarme. No, me encanta. Este mes voy a ir 3 veces, tengo pendiente varias visitas, de pensar que allí un joven sale con un hato de papeles y un sueño para que hoy día nosotros podamos leer la Biblia Reina Valera en castellano. Y ya yo la abro no tan a la ligera cuando digo tengo este libro porque un joven tomó una decisión. El segundo personaje, a mí los me... pelos de punta, con lo que has dicho ya. Manuel María Matamoros, yo creo que es el que trae la libertad religiosa en España. Se cumple 150 años ahora de la Alianza Evangélica Española y él es el que lleva a cabo una movilización total de Europa cuando lo encierran por causa de sus creencias. Muere con 33 años y él dice, qué honor morir con la edad de mi Señor. 5 años después llegó por primera vez la libertad religiosa a España y él dejó toda una ristra de iglesias en la clandestinidad. Un joven que por una crisis defraudó a sus padres, pensaban que iba a ser un buen militar como su padre, acabó con una medio depresión en Gibraltar, oye una campana, entra a una iglesia evangélica, oye la palabra y transforma su generación de tal modo que trae la libertad religiosa a nuestro país y la ruta de la libertad religiosa, que es un proyecto que vamos a trabajar en el Departamento de Historia, se desarrolla también en Barcelona, Mallorca, Alicante y mucho en Andalucía. Así que yo me gusta la historia antigua, la moderna, pero aquellos que marcaron un hito en la historia. Así que a ver si dentro de un año decimos otros personajes, el podcast de VTR que marcó a una generación. Buah, Y a ver. antes de que lo diga, antes de que David pase a mencionar lo Capaz suyo. que va a decir lo mismo que yo, pero no sé, a ver, dale. No, digo, para cerrar un par de cosas, con lo de, fíjate, justo le voy a mencionar, el monasterio de San Isidro del Campo, donde en Sevilla es donde ocurre que comienza a traducirse por primera vez en la historia la Biblia al castellano, ¿no? Y luego también Cipriano de Valera también sale del mismo monasterio de Sevilla. Sí, eran compañeros. Y claro, y los dos, aunque a día de hoy pertenecerían a Extremadura, en aquella época, bueno, sí, porque Fregenal de la Sierra es Cipriano, que ahora es Extremadura también, ¿verdad? Que está ahí con Huelva. Sí. Y luego Casiodoro de Reina es de Montemolín. Montemolín. Y bueno, pero en aquella época pertenecían al reino de Sevilla. Por lo tanto, andaluces también. Pan con aceite. Y luego lo que otro que iba a decir, mira que nos gusta bromear con lo de Gibraltar español, Gibraltar español. Ah, sí. Pero no llega a ser, porque Gibraltar es inglesa
Claro. Y capaz otro gallo cantaría, porque claro, ahí se da lugar a un foco también del protestantismo, que no lo hemos mencionado, ¿no? Sí, la iglesia Un foco metodista muy sobre todo. importante, claro, porque ya no, ahí no había autoridad del Reino de España dentro de en Gibraltar. Entonces, ahí, si no recuerdo mal, de las clases que Antonio nos daba, de que muchos iban a Gibraltar como Claro. ese, ¿cómo se dice? Ese Refugio. refugio, lugares, sí. sí. y luego, exiliado, ¿no? exactamente, Sí. y luego cuando ya se podía, pues salían y otra vez se expanden hacia lo que es Sí. España. Sí, Yo- bueno, Gibraltar es un punto muy importante para la historia del protestantismo contemporáneo. Ujú. Es la cuna, para mí, la cuna del protestantismo, ¿no? Donde se refugian en momentos de persecución en Gibraltar, donde l- un factor, ¿no? de la segunda reforma es Gibraltar, ¿no? Donde después se expande el evangelio por toda España, gracias también a todas las misiones extranjeras que se van para Gibraltar y de ahí se propagan hacia España. Entonces es Eso un es. punto muy Eso es importante. brutal. Hombre, y permíteme, David, no se nos puede olvidar el pastor de Gibraltar, que era el que recibía a todos aquellos que se convertían en aquella época, era un lugar de refugio, el pastor, el catalán Francisco de Paula Ruet y Roset. Que era, claro, hombre, pues. Sí, ya ves. Y él se convirtió, lo desterraron, el Tribunal de Barcelona lo condenó al destierro y él le dijo al tribunal, me destierran por ser protestante, pero yo volveré y predicaré en Barcelona. Cosa que ocurrió. Él se convierte porque él era maestro de música, escuchó a De Santi, uno de los grandes predicadores en Milán, y vuelve y se convierte y hace profesión de fe. Es que la gente antes, cuando se convertían, no era porque lo decían, ellos tenían que hacer una profesión de fe. Y entonces él hizo profesión de fe, profesó públicamente la fe evangélica y fue condenado al destierro. Pero gracias a Dios este catalán fue una bendición porque fue una herramienta de Dios para todos los que se refugiaban, entre ellos Matamoros, muchos pastores. Y bueno, Lorenzo Lucena, cuando el director de un seminario católico se convirtió y lo recibió a él allí. Entonces, bueno, aquello fue Sí, un lugar de estamos refugio. hablando mucho de hombres. ¿Dónde están las mujeres? Oh, muy bueno. Porque sé que también hay mujeres. No tenemos tiempo para eso, pero has aunque tocado un se tema. han mencionado una o dos para que no nos digan, tío, es que solo hay hombres y yo conozco X mujer o tal, ¿sabes? O sea, aunque sea el nombre de una mujer o dos que podamos decir, Sí. fueron referentes para la comunidad en la que estuvieron y... Mira, porque no tenemos Claro, mucho, no hay mucho tiempo. mucho pues, tiempo. estamos Empiezo. hablando de... Pero tírale. Desconocida, Ana de León, la mujer de Casiodoro de Reina. La labor de esta mujer, yo estoy preparando un estudio sobre ella. Nadie conoce la mujer de Casiodoro de Reina. Sigo hacia adelante. María Borges, la joven más formada y que, vamos, la Inquisición la ejecutó, sabía idiomas, sabía teología, le intentaron convencer los capuchinos a 20 metros de su auto de fe, que yo todavía en la glorieta del Prado de San Sebastián, donde está una estatua del Cid, allí murió esta joven. Yo estaba allí y de verdad a mí me emociona pensar que allí esa joven se mantuvo firme. ¿De dónde era? ¿De dónde era ella? Ella era de Sevilla, lo que pasa es que era y de Todos ilegítima, andaluces. y era hija ilegítima de Pedro Rodríguez, un grande de España. Y entonces él le dio una formación muy buena, pero ¿a quién se la dio a formar? Al doctor Egidio, el que escuchó a aquel loco de Gibraltar que murió en San Lucas. Entonces la formaron teológicamente que no había manera de refutarle sus creencias. Siglo XVIII, los Gulick forman la primera escuela para mujeres en España. Una mujer, Alicia Gulick. Las tres primeras mujeres. Las Ahí tres hay que hacer primeras. Ahí hay que hacer otro... Hay que hacer un stop. Hay tiempo. Háblanos de eso, de la primera escuela para mujeres En España la lleva a cabo Alicia Gordon Gulick, ella y su marido, Que son vienen a España, protestantes. son protestantes, Habla de hacen eso. un recorrido por España, fíjate, pasaron por Andalucía y no se quedaron, digo, la hubieran probado gazpacho o algo, pero al final la montan en Santander y en San Sebastián finalmente, y las tres primeras mujeres en España con título universitario son protestantes. Tenemos la foto en el departamento. Espero Así que es. estéis Viva Canal prestando. Sur. Espero que estéis. Viva Juan y Medio. Espero que estéis prestando atención a lo que estamos diciendo, ¿eh? Y los que están por Spotify, qué fuerte. O sea, las tres primeras universitarias de España
Mujeres protestantes. Mujeres con título universitario, ella la examina el tribunal ¡Bum! de Ginés de los Ríos, que estaba presente, y se quedaron asombradas. Mujeres protestantes formadas por protestantes. Una fue en farmacia, otra en biología. Tenemos la foto, la única foto que existe. Formamos parte de la plataforma Seneca Falls, que es una plataforma que intentamos divulgar un feminismo bíblico y cristiano, y estamos recuperando también toda la historia de estas grandes heroínas de la historia. Buah, no veas, sí. Mira, solo una cosa. La batalla de Bailén en la que echamos a los franceses en España la ganan los hombres, pero en aquel mes de julio, de principio del siglo XIX, las temperaturas en Bailén superan los 47 grados. Teníamos a nuestros soldados ya exhaustos. Son las mujeres de Bailén las que salen con cazos, con cántaros, a darle de beber a nuestros soldados, se recuperan y ganan la batalla que cambia el curso de la historia. Desde entonces, el escudo de Jaén tiene un cántaro roto, que fue con el que bebieron los militares y pudieron ganar a los franceses. Las mujeres en España han escrito muchas páginas de la historia que lamentablemente son olvidadas. Pero bueno, ese sería No, otro podríamos tema. hacer otro podcast dedicado 100%. especialmente a la mujer en la historia española. Sería una locura. Impresionante. De una Aparte, locura. o sea, protestante, universitaria y bella. También. Porque era andaluza. Muy bien, Tío. pues, Güemes, dispara tú con algún personaje que quieras destacar importante Vale, a para ver. ti. Yo iba a destacar Manuel Matamoros, pero ya lo he Simoni ha quitado. hablado, pero No, pero habla, hay uno habla. que creo que hay que hacerme mención porque falleció hace poquito, no hace mucho, y es José Palma. Ah, sí, sí, José sí. Palma Muy bien. es un personaje muy importante y justo sale también de la iglesia de Ronda. Pues va a pastorear Ronda una iglesia Power. en Madrid Vaya. y él es un personaje clave para la libertad religiosa que tenemos actualmente y todos los beneficios que tenemos gracias a la ley 24/1992 del 10 de noviembre, que os sonará, Eso ya, de- ¿por qué no sonará? ¿Por qué no de sonará? derecho eclesiástico, ¿no? Exactamente. Que son los acuerdos entre el Estado español y la FEREDE, ¿no? Que esos 12 puntos que tenemos grandes beneficios como minoría religiosa en España. Rápida definición para los que no saben qué es FEREDE. Vale, FEREDE, la Federación de Entidades Evangélicas de España. Vale. Entidades religiosas. Religiosa. de España. ¿Y qué función tiene, ¿no? Para que nos podamos poner en, Bueno, en contexto? FEREDE es la que lucha por las libertades nuestras con el Estado español. Y justo FEREDE nace, es una evolución de la Comisión de Defensa Evangélica, que nace en el 1956, en pleno franquismo. Hace nada. Porque... En pleno franquismo. Sí, sí, O porque sea, ve- es curioso porque en pleno franquismo, que es cuando los derechos están tapados, que nazca esto es una locura. Fue José Palma. O sea, ¿no? Sí, Que- sí, justo José Palma luchó constantemente dentro de la Comisión de Defensa Evangélica y durante los acuerdos de cooperación para que hoy en día tengamos la libertad que tenemos y que tengamos que nuestros pastores, ministros de culto puedan casar, que también asistencia religiosa a los que están en el hospital, a los que están en las cárceles, a los militares también. Es un logro que es gracias a personas que han luchado y que han dado la cara para que hoy en día tengamos esa libertad religiosa, que esa libertad religiosa, como siempre digo, no es gracias a un político que se le ocurrió darnos la libertad religiosa, sino son hombres y mujeres que lucharon para que hoy en día tengamos la libertad religiosa que tenemos actualmente. Impresionante. ¿Te acuerdas la frase que practicamos? La libertad religiosa viene por Ah, sí, espera. trabajo, sudor, lágrimas y sangre. Ah, es verdad, sí, Literalmente. no me acordaba de eso. Literalmente. Y como última pregunta, Sí, y ya vamos. y yo quiero terminar de esta forma. Bueno, voy a hacer una pregunta para la última pregunta. Hemos mencionado a este pastor que viene de Cataluña y que llega a Gibraltar cuando lo destierran y él dice, me voy, pero volveré y predicaré aquí el Evangelio. ¿Qué edad tenía ese hombre? Wow. Aprox. Es que el problema de decir qué edad es complicado. Complicado porque son Entre- muchas personas, muchos Entre personajes. María, entre los Entre los 20 y los... Y los 30. 30. Y los sí, 30. Sí, sí, no Sí, más, sí. sí. Vale, pues digamos de los 20 a 35. Ok, Sí, estamos sí, sí, hablando eso puede ser. de que tal frase que cuando Antonio le ha dicho, los dos hemos hecho, ¡fua! Era de un chaval joven, de una persona joven.
Y Que está dispuesto a entregarlo todo. en todo este Sí. tiempo hemos estado hablando de personas jóvenes, tanto de hombres como mujeres jóvenes. Y entonces la pregunta con la que yo quiero terminar es, ¿por qué a día de hoy no estamos viendo eso? Es decir, las personas que nos representan como institución evangélica no son jóvenes. Son grandes, sí, ¿verdad? Las personas que pelean por los derechos no son jóvenes. Los derechos de los evangélicos, a ver, alguno habrá, pero por regla general, sí. a día de hoy no son jóvenes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué antes todos los reformadores eran jóvenes y ahora no hay jóvenes que estén dispuestos a seguir reformando y transformando su sociedad? ¿Por qué creéis que se puede dar eso? ¿O qué punch directo le tiraríamos a los que nos están escuchando? Buah. Como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde están los jóvenes que somos nosotras? Me tiro ahí la pollita a mí. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no estamos reformando nuestra sociedad? Mira, yo creo que esto no es nada nuevo. Una vez se descubrió Escuchamos la sabiduría. un graffiti que decía, Escucharlo. esta generación no hay quien la entienda. Y podía ser un graffiti de hoy día. Estaba en la pirámide de Keops, escrito de manera original. Quiero decir que esto ya era antiguo. Tú lees, mi casa y yo serviremos al Señor. Y pasas la página y dice, se levantó una generación que no conocía al Señor. En algún momento se producen ciertos cortes, ciertos cortocircuitos en los que la transmisión generacional de la fe falla. Yo lo reconozco como pastor, como ministro, creo que pasa algo. Ahora, es cierto que en nuestro país se ha vivido en los últimos 40 años un cambio pendular muy brusco, y aquí tenemos a tu abuela que sufría por ir a la frutería, que era señalada, y ahora tenemos una generación que no ha pagado el precio. Con frecuencia en la historia de las persecuciones, cuando no se paga el precio por algo, no se valora. Y hoy día tenemos muy fácil algo por lo que murieron la gente. Esto es un documento que para poder casarte tenías que pasar por un tribunal. Esta muchacha tenía 20 años. Esta muchacha valoraba su fe, lo que sabía, y vivía aquí en una aldea de al lado. Murió, está aquí enterrada y no sabemos nada más que era protestante. Creo que cuando no se paga el precio por algo, no se valora, como en todo. Y creo que también no hemos sabido gestionar, y quizás, oye, me estoy hablando, entonando el mea culpa, ¿no? Nuestra generación, el saber transmitir el valor de la fe. Hemos pasado de la democracia, nuestro país ha sido la última democracia de Europa, y pasamos de la misma generación que conoció el franquismo, la dictadura, la cárcel. Yo tengo compañeros pastores que han sufrido la cárcel por ser protestantes, y tenemos otros pues que han nacido ya en la época de las libertades, y saber gestionar y discernir esos tiempos es difícil, pero tenemos que saber reflexionar, saber el evaluar y el reconocer que hay cosas que hemos hecho mal, ¿no? Entonces yo ahí, de verdad, me pesa mucho cuando alguien no aprecia el abrir una Biblia y poder leerla tranquilamente, el tener un culto evangélico en un lugar que te proteja la ley. Como ministro de culto nos protege, pero eso ha sido por lo que esa famosa canción que cantaba ahí en cuarto, hubo alguien que pagó el precio, ¿no? A mí se me viene a memoria del tirón, y ya podemos terminar con esto, ¿no? Se viene Dietrich Bonhoeffer con el libro El precio de la gracia. O sea, si no podemos llegar realmente a valorar el precio de nuestra libertad, ya que no es algo que vivamos, más todavía deberíamos de aprender a valorar el precio de la gracia, el precio de la obra de Cristo en la cruz. O sea, creo que nuestra generación de jóvenes no somos conscientes de ese precio. Vivimos mucho una gracia barata, nos acomodamos y decimos, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana, total. Jesús me ama y me perdona y está todo arreglado, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva a no valorar nuestra fe y por ende no tomar el lugar en la sociedad que deberíamos de tomar. Porque siempre en toda la historia se ha visto que esos revolucionarios, independientemente de la iglesia, fuera de la iglesia, siempre han sido personas jóvenes. Y justamente creo que la sociedad también necesita de que se levanten jóvenes con las cosas claras, con las cosas firmes, y para eso es necesario que aprendamos a valorar el precio que costó la gracia, el precio que costó la sangre de Jesús, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que es también por que los jóvenes también, por una parte, necesitan ese empujón, ¿no? Esa valentía de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no? Y esto también a lo mejor es porque falta
estos pequeños detalles que decimos, ¿no? De la historia de grandes personas que han tirado del carro, ¿no? Que han hecho todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Y por otro lado también creo que a lo mejor es que las personas aquí, a lo mejor me meto en un lío ahora. Verá. Las personas un poco que más mayores, ¿no? Como ven que los jóvenes que aún le queda mucha carrera, ¿no? Por recorrer. Y a lo mejor es que hay que lanzarlos un poquito a la piscina para que también se den sus tortazos. Vamos a meter a Antonio en un marrón. Escuchemos sí, la ya voz veo- ya veo. del presidente del Consejo Provincial de Córdoba. ¿Qué tienes que decir a esto, Antonio? Ya veo. Bueno, David, no te has metido en un lío. Lo que pasa es que, claro, David es 20 añero y yo estoy cerca de los 60. Entonces, claro, hay una realidad aquí. Pero bueno, me voy a tomar en serio eso de tirarte a la piscina. Mira, yo creo que, ¿por qué no reflexionamos lo que el Señor nos manda a hacer? Discípulos, no creyentes. Discípulos, la raíz etimológica de la palabra es disciplina. Si vivimos en una vida de fe marcada por la disciplina, y a veces ser cristiano es decir no a algo tan sencillo se puede reducir, creo que ganaríamos mucho todo. Yo creo que de verdad cada generación es distinta, siempre. Nos hemos equivocado, nos hemos levantado, hemos pagado el precio, yo creo que discernir los tiempos, de verdad, esta palabra que parece tan teológica, pero discernir los tiempos como hizo la generación de... ¿Quién? No sé, tú sabrás. Los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar que discernían los tiempos. Dice la Biblia que eran influencers de historia antigua. Ojo, porque decía que influían en la opinión de los demás y además tenían sabiduría, sabían lo que había de hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que traspasar esta generación de plástico, a ver, y hablo de la mía también, que yo soy de la pero tienes toda democracia, la razón. esta generación asentada en principio, en la solidez, de no ser tan voluble. No puede ser que tengamos índices de suicidios de adolescentes en nuestro país, por Dios, estamos fallando en algo, seguro, todo, que tenemos un índice de suicidio en nuestro país que ya es la primera causa de muerte no natural, que 1 de cada 5 españoles se medica con ansiolíticos. O sea, hay que abrir los ojos a la realidad. Yo creo que está muy bien todos los avances, las tecnologías, pero creo que tenemos que ir a los principios, a lo que nos sostiene en la vida. Y a veces un buen tortazo nos viene muy bien, ¿no? Entonces rescato dos cosas. Y creo que habéis dado en el clavo de por qué no tomamos nuestro lugar, el cual nuestra sociedad demanda de la juventud. Y creo que los dos principios que puedo rescatar que ha mencionado Antonio son, uno, que debemos de aprender a valorar las cosas. Y pongo el detallito, la coma, de que tenemos que aprender a valorar el Evangelio, a valorar la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, por supuesto. Y segundo, tenemos que desarrollar mucho más la disciplina. Sí. Yo creo que estas son las dos cosas que puedo rescatar y creo que no hay mejor forma ya para terminar que esto. Vamos. Sí, no, yo quería decir lo último que Dispare pues. hay dos formas de ver a las personas que nos precedieron, conociendo la historia. Una, como que nos precedieron y nos están levantando, o sea, que yo puedo hacer cosas nuevas. U otra, es como yo no valoro lo que han hecho, El micrófono. como yo no valoro lo que han hecho, yo me encuentro pisándolos sin ningún propósito. Muy buena esa. O sea, y creo que es importante destacar porque ¿por qué hacemos un podcast de historia del protestantismo? Porque queremos conocer nuestras raíces para valorarlas y buscar hacer una revolución al nivel de que mis precedores le hicieron. ¿Sabes? Entonces, y yo cuando entiendo eso, puedo entender que yo estoy encima de sudor, trabajo y lágrimas. Pero mi decisión es si esforzarme por caminar en su puente o si pisarlos, su esfuerzo, Sí. ¿sabes? Porque depende de lo que yo haga en mi vida a día de hoy, o estoy pisando su esfuerzo y siendo un mal educado con lo que han hecho y me han regalado, o simplemente estoy... O valorarlo como la o valorando- plataforma sí, que es. sí, Una plataforma claro. para seguir subiendo. Tal cual. Muy buena perspectiva. El autor de Hebreos hace eso. A los judíos que están en la Claro, sí, sí, dispersión, al final le sí. dice, acordaos, Hebreos 12:6, acordaos de los que otros sostuvieron igual que vosotros gran combate de padecimiento. Y usar el recurso de la historia para ver que otras generaciones pudieron salir adelante. Y esto es una técnica, ¿no? El salmista también, Salmo 77, estaba pasando una crisis hasta que me acordé que Dios había ayudado a otros como yo en otras generaciones. Dice, entonces salí adelante. En ese aspecto es muy buena esa perspectiva de la historia. Y bueno, con esto ya damos fin, ¿no? Pues muchísimas Va, gracias, sí. de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, Antonio Simoni, David Güemes, y también dar gracias a quien nos está viendo desde allí,
a la Facultad de Teología, que nos ha prestado este espacio para poder grabar. Sí, y creo que también, para terminar, todos los que estén escuchando o viéndolo, ya sea en YouTube o en Spotify, chicos, somos todos jóvenes, tenemos que tomar el lugar que nos corresponde en nuestra sociedad, vamos a pegar un achuchón, vamos a valorar lo que han hecho las personas que han venido por detrás de nosotros y vamos a aprovechar esto con honra para seguir impulsándonos hacia adelante. Sí, y esto ha sido Muy bien. VTR Podcast. Muy bien.